A ver, ¿se imaginan poder traer a un soldado del pasado para que nos cuente de primera mano su verdad sobre la guerra? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un análisis que hace precisamente eso. Vamos a explorar una obra literaria fascinante para entender el verdadero costo humano del conflicto, un costo que, muchas veces, los libros de historia no alcanzan a contar. Para arrancar, esta cita, de 1901, pone el tono perfecto. Captura ese terror, esa confusión que sentían las familias. Y esta idea, la de luchar por el triunfo de ideas que no comprenden, es justamente el corazón de La Fuente que analizamos hoy. Una novela llamada Las guerras ajenas. Y aquí está la premisa, que es increíble. La novela imagina que un soldado raso de la guerra de los 1000 días en Colombia, un hombre llamado Joaquín Longas, a quien le dicen el Caratejo, es traído al año 2025. Y su testimonio en directo es la base de todo. A través de sus ojos es que vamos a explorar esta guerra de hace más de un siglo. Muy bien, entremos de lleno al primer tema, la brutalidad del reclutamiento. Porque esto, hay que decirlo, no era un llamado voluntario al deber. Para muchísimos, era una especie de lotería macabra, una sentencia que llegaba así sin aviso y sin ninguna lógica. Uno de los métodos más comunes, y de verdad que era terrible, era el llamado encierro de plaza. La cosa era así: el ejército llegaba, rodeaba la plaza del pueblo, y listo, se llevaban a todos los hombres que encontraban, sin más, y para que nadie escapara, los amarraban con lazos como si fueran ganado. Imaginen la escena, era algo totalmente impersonal, rapidísimo, y por supuesto, devastador para la comunidad. Y aquí, el testimonio de nuestro protagonista lo hace todo demasiado real. Él no lo describe como un proceso militar, no. Lo describe como un secuestro. Sus palabras son: nos amarraron del cuello y nos llevaron como bestias pa'l monte. La palabra bestias lo dice todo. Se les quitaba su humanidad desde el primer segundo. Ahora, pasemos a un punto que es clave. La novela nos muestra que el verdadero final de la guerra no estaba en el campo de batalla. No, la destrucción seguía a los soldados hasta sus casas, y a menudo el costo más alto se pagaba mucho, mucho después de que sonara el último disparo. La historia de Pedro el Sastre es el ejemplo perfecto de esto, y es trágica. El proceso es desolador. Miren, primero era un hombre respetado, con su familia, su oficio. Un día toma un atajo para llegar a casa, y lo reclutan a la fuerza. Logra sobrevivir a la guerra, sí, pero regresa quebrado por dentro, convertido en un borracho perdido. Y el último paso es la desintegración total. Su familia acaba en la miseria, pidiendo limosna en la calle. La guerra no lo mató en el frente, pero destruyó su vida y la de los suyos al volver a casa. Y ojo, lo de Pedro no fue un caso aislado. Era un patrón devastador. Por ejemplo, Pepe el guitarrista regresa como un héroe condecorado solo para descubrir que su esposa se fue y lo abandonó con su hijo. O Juan, que se escapa para buscar a su familia, pero en el camino su hija muere y su esposa enloquece de dolor. O José, que sobrevive soñando con casarse y encuentra que su prometida ya está con otro. En todos los casos, la esperanza del regreso se hace pedazos contra una realidad demoledora. Esto nos lleva a la siguiente reflexión, que es muy profunda. En la guerra, el sobrevivir puede ser tan arbitrario, tan sujeto al azar, como el morir. Y para los que volvieron, la vida que encontraron no siempre fue una recompensa. Aquí tenemos dos destinos en contraste. Por un lado, la historia de Toribio. Su triunfo es sencillo, pero inmenso: volver a la vida de siempre en paz. Esa es su medalla. Pero del otro lado, un giro cruel del destino. Un boletín de guerra anuncia la muerte de un tal Pedro Rico. Su madre se niega a creerlo, se aferra a la fe. Y resulta que tenía razón. Hubo un error de un oficinista. El que murió fue otro Pedro, Pedro Uribe. La alegría de una madre es literalmente la tragedia confirmada de otra. La supervivencia a veces dependía de la suerte o hasta de un error burocrático. Entonces, con tanto sufrimiento, con tanta arbitrariedad, surge la pregunta inevitable, la que define toda la obra. Si el reclutamiento era forzado y el regreso tan destructivo, ¿por qué peleaban? ¿Cuál era el sentido de todo esto?
Y el entrevistador del futuro, del 2025, le hace a El Caratejo esta pregunta, de frente, la más importante de todas. ¿Por qué peleó? ¿Fue por orgullo? ¿Por el Partido Liberal? ¿Por la patria? La respuesta de El Caratejo es tan simple como demoledora. Si a uno se lo llevan a las malas, dice, pues no tiene ningún sentido pelear. O sea, no había grandes ideales. Lo que los empujaba era el instinto más básico que existe, la obligación de sobrevivir. Peleaban para no morir, simple y sencillamente, ya fuera a manos del enemigo o por desobedecer a sus propios oficiales. Y así llegamos a la tesis central de todo esto. Los soldados rasos, los Pedros, los Josés, el Caratejo, ellos no estaban peleando su guerra. No defendían sus intereses, ni sus ideas. Estaban luchando y muriendo en las guerras ajenas, las guerras de otros, las guerras de los políticos, de los generales, de las élites que nunca pisaron el campo de batalla. Y esto nos deja con una pregunta final, una que conecta esta historia de hace más de 100 años directamente con nuestro presente. Hoy, un siglo después, con toda la tecnología y el acceso a la información que tenemos, ¿podemos estar seguros de que los soldados en el campo de batalla siempre saben por quién y para quién están luchando realmente? Es algo en lo que vale la pena pensar.